Buenos días. ¿Qué tal a todo el mundo? ¿Cómo estás, Manu? Pues muy bien, Orfeo, una semana más en este maravilloso podcast, en esta comunidad llamada 100 maneras Este, de hundirte empresa. este movimiento, porque esto ya es un movimiento y para muestra de movimiento, oye, hoy viene adrenalítico. Nos ponemos el casco, nos vamos a ajustar el arnés, vamos a encender la GoPro y, tío, vamos a grabar el descenso libre a los infiernos de una empresa que lo tuvo todo, lo perdió todo y que a día de hoy, pues bueno, se debate entre la nostalgia y la desaparición. Precisamente, pues oye, GoPro, que va a ser la protagonista de este nuevo episodio de 100 maneras de hundir tu empresa. La cámara de aventura y de deportes extremos que te convertía en héroe, pero que se las está deseando sencillamente para sobrevivir, ¿no es así? Así es, Orfeo, has hecho un resumen fabuloso de lo que, bueno, de lo que ha sido, de lo que fue, ha sido y es GoPro hoy en día, porque se debate, pues, oye, ¿para dónde voy, no? Estamos hablando de la cámara, pero al final la fuerza de GoPro era su comunidad y hoy en día, pues, se debate entre ínfulas oye, yo quiero ser esto y la realidad de lo que soy. Y lo que se quiere ser que yo soy software y la realidad es que no eres más que una cámara preparada pues para grabar esos momentos de deporte extremo. Pero como siempre hacemos, vamos a explicar un poquito, ¿no? Cómo empezó la historia y nos tenemos que remontar al año 2000, 2004 con nuestro fundador, 2002, perdón, Nick Woodman, eh, que era un emprendido surfero que le gustaba mucho coger olas y dijo, oye, yo lo que quiero es inmortalizar un momento. Y fruto de esa pasión, lo que hizo fue inventarse la GoPro. Ese primer producto era una cámara de 35 milímetros. Para la gente que le gusta la fotografía, 35 milímetros son lo que se llama ya gran angular, que permite que se vea muchísimo ese ojo de pez que está redondeado alrededor de la cámara. Y era una cámara que se ponía en la muñeca porque nace del surf, con lo cual que no se cayera, pues evidentemente se llevaba en la muñeca con una cinta de neopreno. La verdad es que eso es un ejemplo de innovación total y con los años la empresa evolucionó hasta estas cámaras digitales de alta definición, compactas, con monturas que podías cambiar. Y el punto de inflexión fue en 2012 cuando sacan el famoso modelo Hero 3, o sea, con ese famoso eslogan de Be a Hero, que hizo que ya en 2014 se salieran a bolsa. Y aquí empieza una historia, feo, que hemos visto en más de una ocasión y que no por repetitiva deja de producirse. Salen en bolsa en el año, en junio del 2014 a un precio de $24 la acción. Consiguen recaudar 430 millones de dólares y es tanto el boom que había en ese momento, porque en ese momento la comunidad de usuarios de GoPro hacía que fuese la marca con el número uno en YouTube. Todos los vídeos que subían los usuarios de GoPro hacía que fuera la marca número uno en YouTube. Y lo que provocó es que en 2014, en octubre, el precio de la acción rozara casi los $100. O sea, tenía un valor de mercado de 11.000 millones. Esto estaba acompañado también con una cuota de mercado tremenda, el 66% del mercado era todo de ellos, y que GoPro al final significaba comunidad, aventura y, oye, que yo soy un GoPro y soy auténtico, con ese eslogan que comentamos, el viaje. Pero aquí ya algo que ya hemos visto Hombre, mucho en Orfeo, bueno, tengo dinero, no, ya. voy a pulírmelo. Ya no es solo que dominar el mercado, sino que es que de ese tipo de empresas que prácticamente crean un mercado. Desde el 2002, que el hippie este de la colina inventa el selfie deportivo, agarrándose la camarita con un elástico en la muñeca, como tú decías, hasta el 2014 que sale a bolsa y llegando a valer hasta 11.000 millones de dólares, pues oye, hay un camino muy relevante, pero como digo, en una categoría que prácticamente había inventado él. De hecho, pues bueno, es significativo el nombre.
de GoPro, pues viene precisamente su principal ambición, que es grabar tomas, pues como si fueras un pro. Es decir, tú estás ahí sudando como un gorrinete haciendo el deporte de turno, pero no te preocupes que con la tecnología de GoPro y la cámara de GoPro, pues vas a sacar ahí vídeos que parezcan de misión imposible. Pero es que de eso es de lo que se trata GoPro, que al final, pues oye, no solo vendía cámaras, sino que precisamente vendía épica, ¿no? Enseguida se hizo pues muy popular entre los usuarios pues, para vídeos de surf, de paracaidismo, de escalada, de snowboard, es decir, todos pues, temas molones. Pero al final, como tú dices, pues al fin, en la esencia de GoPro estaba precisamente el compartirlo todo. Era un producto, pues oye, construido sobre el ego y la visibilidad y su base, la base de su viralidad era precisamente la comunidad que se retroalimentaba y oye, cada vez que uno sacaba una chorrada, pues otro tenía que sacar otra el doble de espectacular o el doble de difícil. Hay que recordar que en 2013, antes de la salida de bolsa, el canal de GoPro en YouTube era uno de los más seguidos de la plataforma. Sí, sí, yo lo recuerdo perfectamente y era, bueno, o sea, es que estaba Red Bull, estaba GoPro. O sea, eran conceptos completamente diferentes, pero es que molaba mucho, es la verdad. Y Mm. ya hemos dicho que evidentemente Molaba, le... molaba tanto, o eso debía pensar nuestro amigo el surfero hippie, que ya dejó de ser tan hippie y con la salida a bolsa, Budman pues, se convirtió en el CEO mejor pagado de Estados Unidos. Así es. Pues con la modesta cantidad de 285 millones en un solo año, lo cual conecta con lo que ya has comentado antes, de que, oye, parece ser que, bueno, pues igual había cosas que las podían haber hecho mejor. De reconocerle el mérito al zángano este con su cámara y la goma elástica para aguantarle en la muñeca a convertirse en el CEO mejor pagado de todo Estados Unidos y correspondientemente del mundo, pues bueno, tal vez hubiera un término medio que era donde debería haberse posicionado, pues bueno, la compañía y el propio Woodman. Así es, porque además estos 284 millones eran prácticamente el doble del beneficio neto que había tenido la empresa. O sea, el tío de, oye, que pa' chulo chulo mi pirulo y que la comunidad está muy guay, pero que yo la comunidad me la paso por el forro de donde yo me sé. Y no solamente eso, Ah, sino que lo que hizo fue, pues ya tienes 430 millones de dólares, Ortega, y dices, ¿qué tengo que hacer? Duplico plantilla, venga, va, y triplico el gasto en investigación, en I+D. Que está guay, evidentemente nosotros siempre apostamos por la investigación y el desarrollo, pero bueno, de hacer poquito a triplicar, pues evidentemente hay una gran diferencia. ¿Esto qué es lo que supone? Que evidentemente tus costes operativos se te van por arriba y que ya como eres un hippie surfero y te piensas que tienes la verdad de todo, pues dices, venga, va, pues voy a inventarme nuevos negocios. Y ahí empezó a acabar su tumba, realmente. algo no debía haber claro el bueno de Woodman o sabía la que se venía, porque vamos, para justificar ese salario, ese bonus de 284 millones, pues bueno, no se le ocurrió nada mejor que decir bueno, que lo hacía para motivarse a largo plazo. Esto de surfear en Indonesia, que es precisamente lo que celebró con colegas con motivo de la salida a bolsa para volverlo a colgar en su canal de YouTube, pues bueno, se ve que es más estresante de lo que parece, pero en cualquier caso, como tú dices, GoPro sale a bolsa, se encuentra con una cantidad de dinero alucinante y el problema es que parece que no saben lo que quieren ser de mayor. De hecho, en una fecha tan inmediata como 2015, la empresa empieza a definirse no ya como una empresa de cámaras, sino como una empresa de medios. Y en todas esas incorporaciones que llegan a doblar la plantilla, pues se dedica a fichar a ejecutivos de Netflix, de Hulu, de HBO, e invirtiendo millones en crear contenido propio.
Resultado, pues no, no es que sea más o menos mediocre, no, un cero patatero y el cierre completo de la división de medios en 2016. Casi nada, ¿eh? Simplemente 2 años, pero no contento con eso, pero además, el problema de los medios está muy guay, pero el tema es cómo lo monetizas. Si tú al final tu comunidad está creciendo en YouTube, pues tú me dirás, pues está guay que vayas cobrando la publicidad, pero es que no estás fichando a medianías. Como tú bien apuntabas, estás fichando a ejecutivos de grandes productoras de contenido, como Hulu, HBO, que tú comentas. Pero no solamente contento con eso, se mete también en el sector de los drones. Un sector que no conocía absolutamente de nada y que ya tenía un líder bastante destacado, que eran los chinos de DJI, que ya habían sacado varios modelos y que estaban funcionando muy, muy bien. Y se metió en el mundo de los drones con el proyecto Karma y evidentemente pues se dio cuenta de que no era su sector, no lo conocían. De hecho, los primeros modelos que sacaron tenían un problema, es que no los habían testado bastante bien y los salían, perdían potencia y se caían, básicamente. Con lo cual, evidentemente, tuvieron que retirar todas las unidades, teniendo en cuenta que ya en 2018 tuvieron que cancelar este proyecto. Con lo cual, ya nos encontramos con que sacan el proyecto de productora de medios, que cierran a los 2 años, y el de los drones, que también a los 2 años lo vuelven a cerrar. ¿Eso qué es, en qué afecta? Pues evidentemente afecta en la cuenta de resultados. Porque sí, bien es cierto que los ingresos se mantenían, pero que ya empieza ese beneficio neto que habían tenido en 2014 de casi 150 millones de dólares, pues ya, oye, ya nos quedamos en 30 y al año siguiente ya van a un beneficio neto negativo, que lo que hace evidentemente es que pues la imagen, y más cuando estás cotizando en bolsa, pues te pase factura. Y lo que va, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Pues que la acción pues pasa de casi $100 que habíamos comentado a 8 o 9 dólares. El 90% del precio que tenía a los 2 años lo había perdido. Eso es tremendo. Y esa es la realidad de GoPro, que bueno, ha ido un poco languideciendo durante todos estos años y hoy en día se encuentra en una encrucijada que tiene que saber hacia dónde va realmente. Ahora mismo además se ha convertido ya en un meme stock, uno de los favoritos de los niños ratas de la podcastfera, todos apostando a ver cuándo va a recuperar valor, pero ojalá se hubiera parado en esos 8 o 9 dólares, porque vamos, ahora ya lleva un buen tiempo estancada en torno a los 3 dólares, 3 dólares y medio de media, lo cual supone unas pérdidas acumuladas para la empresa hasta este momento de, oye, de más de 1.200 millones de dólares. Así es. Si a esto le sumamos, pues oye, una sucesión de productos fracasados y de líneas que no se quedan solamente en las que hemos comentado, sino que podemos sumar el Hero Session, el Hero 5, el Fusion Max, pues bueno, buenos productos, pero sin tampoco ningún diferencial claro. Y súmale a todo esto que, oye, que mientras tanto Apple y Samsung estaban poniendo cámaras 4K en los bolsillos de todo el mundo, en nuestros móviles. Con lo cual al final llega un momento en el que GoPro ya ni siquiera es necesaria. Todo esto, evidentemente, pues oye, se va traduciendo a lo largo del tiempo en reducciones consecutivas de plantilla. En el 2016 le cortan la cabeza al 7%, en el 2017 otro 15%, en 2018 otro 20% y cierran oficinas en Europa. Y bueno, ahora mismo pues, bueno, ya no despiden nada más porque no queda ni el apuntador. Y aún así, Woodman, el hippie profundo, justifica los recortes diciendo que están reenfocándose en lo esencial. La vuelta a los orígenes, lo que no sabemos si ha vuelto a los orígenes es su salario, ¿sabes? Eh, vamos, prefiero no averiguar cuál sigue siendo. En cualquiera de los casos, el síntoma más grave, precisamente, pues es la desconexión con su comunidad.
La empresa dejó de apoyar a creadores, que era con lo que en lo que se apoyaba mucho en un principio. Muchos de los influencers se pasaron al iPhone. La propia Red Bull, con la que estuvieron muy vinculados al principio, se asoció con DJI, con los chinos, que estos sí saben hacer drones. Y GoPro pasó poquito a poco de ser pues un fenómeno, como digo, de comunidad y cultural a prácticamente a ser un gadget caro, es decir, más caro que sus alternativas y además, pues bueno, sin propósito ninguno. Así es. Además, todo esto en que se refleja, hablábamos que tenía una cuota prácticamente 70%, su cuota actual es del 40% a nivel mundial. Puede parecer no mucho, pero perder 30 puntos de cuota de mercado es tremendo cuando estamos hablando de estos sectores. Bien es cierto que es un sector de nicho, pero es que le han comido la tostada, un 40% al final son muchos millones de dólares y la realidad es que... No, no, pero es que se ha derrumbado en todos los niveles. Es decir, no solamente que haya perdido cuota de mercado, es que para dar un dato específico, en 2023 vendieron 2,4 millones de cámaras y sin embargo en 2016 vendían más de 6 millones de cámaras. No es ya que, oye, que el mercado, pues bueno, hayan entrado otros competidores, pero que haya seguido creciendo, es decir, ha perdido cuota y ha perdido volumen total de ventas, llevándole pues a lo que ya muchos han considerado una situación crítica. Sí, de hecho, la realidad es que 2024 lo cerró con una facturación de 800 millones de dólares y con unas pérdidas de más de 400 millones de dólares, que se dice pronto. Sí que es cierto que ahora se han dado cuenta que lo comentamos al principio, ¿no? Que ellos no son... Y esto nos recuerda un poquito a nuestro... que al final siempre viene Adam Neumann. O sea, que él vendía pisos y decía que era una empresa de software. Aquí Budman decía un poco lo mismo, que él era una empresa de software. No, tú vendes cámaras, tú vendes gadgets que sirven para hacer una cosa muy, muy específica. Ahora han sacado un modelo de suscripción que ya supone el 10% de los ingresos, pero claro, es que facturan entre 800 y 900 millones de dólares, muy, muy poco. Con lo cual, la realidad es que tienen que encontrar todavía su sitio y decir, focalizarse en lo que ellos son buenos y sobre todo en ese segmento de mercado alto, porque cuando te bajas un poquito el segmento de mercado ya tienes a otros competidores como es DJI, como son las cámaras, como es Insta360, Sony, que también sacó sus productos, que te han comido la tostada 100%. Y tú te das un detalle de 6 millones de cámaras a 2 millones y medio, eso quiere decir también que el precio medio ha bajado muchísimo. El mercado va por otro lado. Ya no eres el único que está en el segmento y son cosas que se ven muy, muy habitualmente. Pero bueno, llegados a este punto, un poquito habría que ver qué es lo que, bajo nuestro punto de vista, qué errores se han cometido, ¿no, Orfeo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo destacaría desde luego el tema de perder el foco con respecto a su propuesta principal o su propuesta original. Tú ya has comentado también el tema de la entrada de competidores. De alguna manera, GoPro se ha desacoplado de su clientela y de las razones por las que no solamente la compraban, sino que se convirtió en un fenómeno viral. Y de hecho, la realidad es que dentro de toda esa retahíla de productos, pero los productos están bien considerados, es decir, técnicamente bien considerados, pero han perdido la conexión con su clientela. De hecho, se ha hecho muy habitual pues, en todo el tema de review de productos audiovisuales, en este caso los de GoPro, que las reviews terminen con la frase de decir, esto es una buena GoPro si aún necesitas una GoPro, en el sentido de si aún estás dispuesto a pagar ese diferencial. Como digo, productos técnicamente solventes, pero que sin embargo ya han desconectado del público y que no se venden al ritmo al que se vendían. Evidentemente, ya lo hemos visto muchas veces aquí en Cien Maneras de Hundir tu empresa, el mundo está en movimiento, aunque GoPro no sea capaz en este caso de captar ya esa imagen y ese movimiento.
Y hay que reconocer a la empresa, pues oye, que también que ha hecho esfuerzos por adaptarse, ¿no? Yo destacaría un poco, pues, la línea de suscripción que sacaron, el GoPro Subscription, que lo lanzaron en 2020, un servicio mm, que le diera a la empresa pues una línea de ingresos fija, más allá de, oye, de la venta de las propias cámaras, pues que también sirviera como un canal de no solamente de fidelización del cliente, sino además también de generación de recurrencia en su cuenta de resultados. En el subscription ellos ofrecen pues tanto almacenamiento como reemplazo gratuito y herramientas de edición por una suscripción de 49,99 dólares al año. Y pues bueno, grises y más grises oscuros o claros y sombras, porque bueno, en 2025 cuenta con 2,5 millones de suscriptores, lo cual es una cifra razonable, pero la verdad es que se ha atascado en representar un 10% de los ingresos, no evoluciona tampoco de una forma espectacular y no logra, que ese es el problema, y yo destacaría, pues bueno, compensar la caída del hardware. Claro. O sea, es un poco lo que comentamos, ¿no? Al final son una empresa de hardware. Evidentemente el software te hace que escales más rápido porque no necesitas esa estructura, pero la realidad es que ellos, su foco está ahí. Sí que es cierto que no es cara esa suscripción, pero al final está muy focalizado usuarios totalmente focalizado en usuarios de GoPro y eso pues tiene un problema. Si tu base de usuarios pues vas perdiendo cada vez más y más, pues sí, pues las suscripciones está bien, pero vas a llegar hasta donde vas a llegar, porque es para el ecosistema de GoPro. Por añadir algo, sí que ya lo hemos comentado, lo hemos avanzado, ¿no? Oye, pues ese crecimiento desmesurado sin tener en cuenta el coste que tiene, aumentar estructuras sin tener en cuenta, sin acoplar lo que es el crecimiento con la estructura. No, yo crezco para que crezcan los ingresos, no, que vayan creciendo los ingresos y luego vas acompasando ese crecimiento. Eso les penalizó muchísimo porque al final lo que provocó es que evidentemente pasaran de tener una situación financiera muy, muy buena a tener que asumir unos costes pues que no podían soportar en ese momento porque el mercado pues ya estaba bastante maduro y no podía tener los crecimientos que tenía antes. Y luego que tú has apuntado también que es pues esos errores de producto, ¿no? Esos muchos productos que sacaron que no funcionaron. De hecho, hay un ejemplo de que sacaron dos cámaras a la vez, que una tenía menos funcionalidades que la otra y tenía el mismo precio. Claro, o sea, es como el eslogan de MediaMarkt, porque yo no soy tonto, ¿no? Entonces, pues al final lo que pasó es que tuvieron que reformular los precios. Y eso al final la gente se da cuenta y más cuando tienes a la competencia, oye, que no se queda de brazos cruzados y que ya empiezas a tener pues muchísimas opciones en el mercado para poder hacer lo que tú ya estás haciendo. Con lo cual aquí tenemos eso que a ti y a mí tanto nos gusta, ¿no? Tenemos un cóctel de cosas que visto con perspectiva dices, oye, pues, pero ¿cómo pueden no darse cuenta, ¿no? Y que hemos visto tantas y tantas veces. Es la realidad. Oye, crecimiento Es que desmesurado. el tema de defraudar a tu público, tu base de clientes, chicos, esto es muy relevante y muy grave. Y protagonista en esta y en tantas y tantas otras historias. La comunidad al final no es un canal de marketing, sino que es la red de soporte de la empresa. Más todavía cuando además se pide a esa comunidad pues oye, asumir un plus de precio con respecto a otras alternativas. Pues bueno, algo que ha hecho también durante mucho tiempo Apple y que veremos si es capaz de seguir haciéndolo. Pero para reflejar esto, pues yo creo que es bastante sintomático ver cómo, pues oye, aunque GoPro sigue patrocinando todavía eventos deportivos extremos, que es con lo que nació, pero ¿sabes cuáles son los vídeos más vistos de YouTube de GoPro ahora mismo? Pues de gatetes, tío. Es decir, literalmente de gatos a los que... De gatos cayéndose a los que les ponen una GoPro en la cabeza para que tú te partas la caja. En resumidas cuentas, evidentemente, parece ser que el uso que se le da a la propia GoPro y el tipo de comunidad que sustenta ese producto, pues
No es que haya cambiado, sino que se ha ido por el retrete directamente. Así es, y aquí al final las lecciones que nos dejan siempre, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, ¿no? No hay que perder el foco. O sea, por mucho que hayas conseguido mucho dinero, no pierdas el foco, no te vuelvas loco, porque gestionar el éxito es muy, muy complicado. Y algo también que hemos repetido en muchas ocasiones. Recuerdo el episodio de Imaginario, o sea, esa vigilancia competitiva, ese I más D, ya hemos visto que se gastaba mucho en I más D, pero el I más D hay que gastarlo bien. No, no vale decir, oye, que lo meto aquí en esta línea del PIG, que he invertido todo esto. Hay que hacerlo bien y la vigilancia competitiva es muy, muy importante. Y saber que, oye, que tú tienes aquí competidores chinos, porque al final esa ventaja competitiva que tú tienes, que es algo, al final, que es operativo, que es fácilmente replicable, que te pueden copiar muy fácilmente, pues hay que tenerlo en cuenta para ver cómo vas evolucionando. Y las tendencias tecnológicas hoy en día sabemos que lo que hoy vale, mañana puede no valer realmente. Yo creo que son dos lecciones que no por repetidas dejan de ser vigentes y se deben Lo tener en único cuenta. que no era replicable era la comunidad y eso es precisamente lo que no han cuidado o cuando se han querido dar cuenta pues se había convertido en la comunidad de los vídeos de gatetes. Y oye, pues solo decir a ese nivel que ya lo sabéis y ya sabéis nuestra opinión. El hype pasa, pero bueno, lo que se queda es el producto y el producto tiene que ser necesario, ¿vale? Y no ya solamente por el tema del producto de sí, sino de lo que representa ese producto. Y lo que es en el caso de GoPro, pues bueno, ha dejado de representar muchas cosas. En cualquiera de los aspectos, pues bueno, ya lo hemos comentado. Esto es una historia de ya de varios años de languidecimiento paulatino de la empresa. Los escenarios, pues bueno, son variables y son los habituales. El más probable, precisamente, pues adquisición por otra empresa mayor, probablemente China, de Pinta, pinta, aparatos que lo pinta hayan eso. hecho mejor, pues DJI o Xiaomi, se han comentado varios nombres, o consolidarse, pues, pero ahora ya como una marca más de nicho y menos global. Así es, Orfeo. La verdad es que, bueno, es una historia fabulosa, apasionante, que al final, oye, es parte, o sea, de todo el crecimiento, pues, la cantidad de contenido multimedia que se consume hoy en día. Yo creo que GoPro es una parte muy, muy importante porque fue de las primeras marcas que permitió, oye, que en cualquier sitio, en cualquier situación pudieras estar grabando. O sea, porque ahora nos parece que está muy, muy lejos, pero que es que los smartphones son de la década de 2010. O sea, No, no, que no, cuando pues fue eso es una una realidad. revolución. Estoy contigo, fue una revolución y cambió completamente la forma de contar las aventuras, el ocio, el tiempo libre, incluso, pues oye, de transmitir una diferente filosofía. Pero bueno, la cuestión que es que, como hemos visto, pues no han sabido reinventarse. Es una historia que lo mezcla, pues como es habitual, pues prácticamente todo. Es decir, ego, excesos, mala planificación, hype y responsabilidad financiera. Y, y vamos, todo, pues una película que todavía le queda el final, pero que se puede ir perfectamente también a fundido a negro. Totalmente, totalmente. Pues un episodio más, Jorge. La verdad es que solamente nos queda pediros lo que es que yo, mira, Orfeo, me entra ya hasta la risa. Me entra ya hasta la risa Hombre, porque saben y no es nos para quieren que lo menos. digamos. No es para menos, teniendo en cuenta la calidad y perfección del producto informativo que os traemos todas las semanas a vuestra mesa, a vuestro gimnasio, a vuestro coche o a vuestro medio de transporte habitual. eh, a cambio del cual, pues evidentemente lo único que pedimos es un esfuerzo, pues oye, mínimo, extender el dedete, darle al like, darle al me gusta, darle al suscribir y darle también, pues oye, un codazo al compi que tienes al lado y decirle, oye, tienes que escuchar esta mierda porque es que aparte de partirte la caja, aprendes un montón.
Pues oye, ese es el único compromiso que pedimos a cambio de tantas horas de sacrificio, de edición, de grabación y de trabajo duro que hacemos aquí en 100 maneras de hundir tu empresa. Pero a mí me parece que la oferta pues, es Imbatible, imbatible. imbatible. O sea, y esto sí que no es replicable. Lo que hacemos. A nosotros no nos va a pasar, como, pues, no, un No, producto web. no nos No pueden se decir que replica. no escuchamos a nuestra comunidad. Nosotros, otra cosa es que no les hagamos ni puñetero caso, Eso es pero otro tema. escucharles, los escuchamos todos los días. A los 3 o 4 que forman nuestra comunidad, los tenemos que escuchar, entre otras cosas, porque comemos con ellos todos los domingos, ¿sabes? Y caben todos en un taxi. Así que nada, hasta aquí un episodio más de 100 maneras de hundir tu empresa. Y nada, oye, Manu, ojalá se lo pasen la mitad de viendo lo que nos hemos pasado nosotros Pues sí. preparándolo y nos vemos la semana que viene. Así es. Feliz semana. Chao, chao. Feliz semana, chao, chao.